Seguimos caminando de la mano de la carta a los hebreos en estos días, muy interesante además. Y hoy, a la luz de esta carta a los hebreos, me vienen las palabras de San Pablo a los Gálatas, donde Pablo dice que lo que sembremos cosecharemos. El que cosecha siembra la voz de la carne, la concupiscencia, recoge toda esa maldad. El que siembra las obras del Espíritu recoge la bondad. Por eso, hermano, hoy nosotros, ante esta palabra que hemos proclamado, debemos tomar conciencia, en primer lugar, de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la fuerza que dice el más tajante que espada de doble filo. Es maravillosa esta carta. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. La palabra de Dios nos pone al descubierto si la escuchamos con toda reverencia y con un corazón abierto, contrito y humillado, para que esta palabra de Dios trabaje hondamente en nosotros. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nuestra vida está al aire libre ante un Dios de amor, pero está al aire libre. Nada podemos ocultarle a Dios. Y creo que hoy más que nunca es urgente el que nosotros tomemos conciencia de esta palabra de Dios, que tiene que caldear y además tiene que ponernos al descubierto nuestra vida para cambiarnos. Hoy se oye muchas veces en la Iglesia, es que la Iglesia tiene que modernizarse, tiene que cambiar. La Iglesia ya no puede decir, no. La palabra de Dios es viva y eficaz, ayer, hoy y siempre. No tiene rebajas la palabra de Dios. No se cotiza más o menos. La palabra de Dios es tajante, es espada de doble filo y tiene que sondear seriamente nuestro corazón. Sucede que a veces hay superapóstoles que hay en la Iglesia que hacen unas rebajas a la palabra de Dios para caer bien a la gente y para que venga más gente a la Iglesia. No se trata de venir más gente o menos gente. Se trata de respetar esta palabra, de hincarse ante esta palabra y dejar que el Espíritu de Cristo nos ilumine con esta palabra para que esta palabra cambie toda nuestra vida. Corremos este riesgo, que a veces cogemos de la palabra lo que nos interesa, pasamos por alto aquello que nos puede interpelar seriamente el corazón y esto lo olvidamos. Y es triste además ver cómo la gente cuando viene a celebrar la Eucaristía le importa venir a la escucha de la palabra, a la proclamación, porque hacen como un tanteo con Dios. Por esto, hermanos, hoy esta carta del apóstol que nos quiere recitar, que escribió esta carta a los hebreos, a esa comunidad que sale de la esclavitud del mundo judío y que tiene que soportar muchas incoherencias. El autor sagrado que escribe la carta a los hebreos les anima y les pone las cosas claras para que ese pueblo que camina y que ha salido de la esclavitud del pueblo judío con normas y todo esto, y que tal vez sienten la nostalgia de la ley de Moisés. Pues el autor de esta carta a los hebreos es para ponerles al día,
para animarles a caminar con una dirección que es la palabra de Dios, viva y eficaz. Muchas veces los sacerdotes vendemos esta palabra, somos los superapóstoles, con rebajas para caer simpáticos a la gente, o tal vez la vendemos también con una autoridad y con un... Esto le pasa a los cardenales cuando los oyes hablar a veces. Y dice, ¿usted por qué no dijo esto cuando era cardenal en activo? Es un momento serio, de verdad, donde está revuelto este momento, la lepra que cubre hoy a la Iglesia, y debemos arrodillarnos como el leproso ante el Señor y decirle, si quieres, puedo quedar limpio. Pero no se arreglan las cosas, ni la lepra disparando cismas y un chismorreo tan tremendo y doloroso a la Iglesia, ni a nada. Es mi Iglesia, es mi casa, es mi madre, es mi familia a la que yo tengo que amar y tengo que ayudar y sentirme leproso con toda la Iglesia en un momento serio donde se debaten tantas realidades a la luz de una política no con lepra, con tuberculosis total, porque realmente es el demonio quien está actuando hoy en este mundo. Y hay gente y yo vengo a comulgar, yo soy sacerdote y presido esta celebración, pero puede ser que me deje sorprender por el demonio. Y digo, ¿qué sacerdote más bueno? No os fiéis. No os fiéis, pero también no digáis tonterías. Hermanos, que esta palabra a todos, sabemos que tenemos un sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo el Señor. Desde una cruz, desde un sepulcro vacío, con la fuerza del Espíritu el día de Pentecostés, comienza a caminar una iglesia que a lo largo de los siglos ha tenido sus aciertos y errores, pero la iglesia está ahí porque es Cristo la piedra angular de esta iglesia, de la iglesia. Yo os brindaría en este día estas palabras tan bellas que el autor de la carta a los hebreos nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Tenemos que abrazar esta palabra, y esta palabra no se vende más barata en aquella iglesia, con aquel sacerdote, que es más majo y más simpático, ¿no, hermano? La palabra es un producto común. Que está más barata o menos barata, eso es aparte. Pero la palabra tiene que ser todo un envite a nuestra vida para que nos dejemos sorprender. Y sabéis que María, nuestra Madre, es el Evangelio vivo de Cristo. Cuando uno se acerca a un lugar de aparición, cualquiera que fuera, unos pinos, una calleja, Medjugorje, como queráis, si realmente uno descubre que detrás de esa imagen de la Virgen, vestida con el manto que queráis, se esconde la palabra de Dios, porque ella es palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo, María. Es la madre del Verbo encarnado, es la madre de la Iglesia. Creo que en todo lugar como este no es un lugar para decir tonterías, es un lugar para pensar, para reflexionar, para inventarnos, para corregirnos, para encontrarnos y escuchar la voz de la Virgen que nos dice: hijo mío, haced lo que los diga. O que nos dice: hijo mío, has hecho un estropeado, has hecho cuando una madre dice a un hijo mío, ¿cómo te presentas así? Y te dice una madre: cuidado, que no me entere que armas espectáculo en la calle. Que nadie me tenga que venir con quejas. Yo os hago esta pregunta. ¿La Virgen puede tener esto en su corazón? ¿Que nadie venga con quejas? Sí. Damos quejas a la Virgen. Provocamos las quejas de los demás a la Virgen.
Hermanos, sigamos la celebración, pero sin olvidar esto de la carta a los hebreos, que es tan profunda en nuestra vida. Tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que Él nos perdona los pecados, aquello que no es correcto en la vida, pero siempre y cuando nos arrepentamos con un corazón contrito y humillado. He dicho al Padre que si quiere después de misa puede confesar, está el confesionario. Digo, pero que sea un sacramento bien celebrado. Cuando yo me confieso se tiene que notar. Cuando yo me meto al baño y salgo, habré dejado la porquería allí en el baño. Cuando yo entro a un confesionario, voy a un sacerdote, creo que tenemos que cambiar. Y si no hemos cambiado, para decir al que hemos ofendido, perdóname, que me equivoqué, ese sacramento deja mucho que desear en tu vida. No es el sacramento, Él en tu vida. Por eso, hermanos, vivamos esta realidad de la palabra y no olvidemos que Cristo es el trono de la gracia, que Cristo nos da su Espíritu para que Él nos ilumine en el caminar de nuestra vida. Hemos escuchado el Evangelio, donde el Señor llama. Ese tal Leví es Mateo, es San Mateo el evangelista. Mateo está en el pecado porque está cobrando los impuestos. Y el Señor pasa y dice, Mateo, Leví, quiero, sígueme. Y esto nos dice Cristo, cuando yo me confieso, Cristo nos dice, sígueme, deja el pecado. Como hizo con la adúltera, nadie te ha condenado. Porque Cristo nos quita el pecado, pero tenemos que enmendarlo. Y nos dice el texto tan bello, que celebraron una fiesta y se reunieron publicanos y pecadores, hombres y mujeres de moral distraída. Pero los que cobraban los impuestos, los otros, los escribas, criticando a Cristo que comía con pecadores. Y es cuando Cristo les dice que ha venido a salvar a los pecadores, no a los justos. Estar en la misión, tener cuidado, porque en estos lugares siempre nos amparamos en diferentes grupos. Yo soy de tal grupo, yo soy tal, yo tal. Tú eres de Cristo. Y para ser de Cristo tenemos que saber que el producto del Evangelio, que el sacramento de la Eucaristía, este pan caliente, no se guisa mejor en tal iglesia porque la cocinera es distinta que soy yo, u otro. Norma. Entonces, tenemos que mentalizarnos. Y además, esto que hemos vivido en este Evangelio, solamente los publicanos, estos letrados, los escribas, critican a Cristo. Pero no tengáis miedo, pues que hoy nosotros, a la luz de estos textos, perdonad, estoy como emocionado por el Espíritu. Tenemos que fijarnos en la palabra. Leemos muchos libros de piedad, de tal y de tal. Este es el gran libro, la palabra de Dios. Y es que no ha leído usted tal, no ha leído. Si no me da tiempo de leer el Evangelio, la palabra de Dios, ¿cómo me va a dar tiempo a leer tanto? Esta es la gran palabra de la vida. Este es el gran grupo de los que buscan al Señor. Y era importante, Mateo Leví, cuando el Señor le dice, Mateo, sígueme. Y le siguió. Cristo nos llama en este lugar. ¿A través de quién? De una mujer que es María, que nos dice, sígueme. Y si no damos ese paso de seguimiento, estamos perdidos. Pero el seguimiento no es de acuerdo al grupo, no. El seguimiento está aquí. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, tajante, y está en María, que es la palabra viva de Cristo. De pie.